Bienvenidos una semana más a su cita con los enigmas. Hoy traemos un programa bastante chulo. Vamos a hablar de muchas cosas que se escapan a la naturaleza normal de la existencia. Vamos a hablar también de un personaje súper interesante y bueno, no les desvelo más. Así que empezamos otro Enigmas de la historia. Bien, si ustedes nos siguen, que imagino que sí, normalmente siempre hago una pequeña presentación de los hechos y el personaje y luego entra el documental de nuestro compañero de Milenario Son. Pero hoy, por las circunstancias extrañas del hecho, lo van a ver ahora. Vamos a empezar por narrar la historia y después pues ya vamos entrando un poquito más en materia. Quizá les dé miedo o no, eso ya es algo de cada uno. Pero esta es la historia real que nos han contado, así que vamos allá. El 12 de junio de 1959, en una pequeña zona apartada de toda la frenética actividad de Estocolmo, Fredrik Jürgenson intentaba relajarse. El viento se mostraba amable, podría incluso asegurar que susurraba con lentitud alguna lejana melodía. El jardín estaba cubierto de hojas tardías, gritando su paso en minúsculos remolinos de aire fresco. El verdor los arbustos retomaba su tono olvidando el óxido color del frío. Metódicamente Fredrik se concentró. Su magnetófono estaba listo. Una última comprobación. Las bobinas se sentían dichosas por grabar el sonido de la naturaleza, el canto de los pájaros. Los sonidos de la naturaleza le relajaban, ayudándole a sentirse inspirado. Esa especie de eucaristía que alcanzan el espíritu y el entorno siempre le resultan sublimes. Fredrik reconoce que ha sentido miedo y una extraña curiosidad al escuchar la grabación. No entiende qué ha pasado, tendrá que descartar muchas tomas. Se escucha lo que parece ser una voz infantil que parece imitar el trinar de dos pájaros. El siniestro chillido de las cadenas de un columpio al balancearse. También se escucha una voz severa que golpea su lucidez, pero no es posible, no había nadie cerca. Al día siguiente repetirá la grabación, pero esta vez tomará todas las precauciones necesarias para que nada ni nadie pueda interferir. Ha vuelto a seguir los pasos dados ayer. Fredrik ha contemplado todo cuanto había a su alrededor. Solo escuchaba el hermoso canto de la naturaleza. Sin embargo, tiene una asfixiante curiosidad por saber si se repiten o no las interferencias de la víspera. Lo que escuchó Fredrik en ese momento le puso los pelos de punta. Dio tal golpe a la mesa que el magnetófono estuvo a punto de golpear el suelo. Notó que su pulso se aceleraba. No podía haber escuchado eso, no era posible. Sentía que su mente le traicionaba. Vuelve a rebobinar. Las manos temblorosas no aciertan a la primera. Durante un segundo eterno aguanta la respiración. Intentando controlar el temblor de sus dedos, vuelve a pulsar el botón. Esta vez cierra los ojos, siente erizar su piel mientras repite el sonido una y otra vez. Una voz femenina, que Fredrik reconoce inmediatamente como la de su madre fallecida, le susurra con una desesperación que ahoga.
En ese mismo instante, quedó registrada para siempre la primera psicofonía conocida de la historia. Bien, pues antes de contarles quién era Frideric Jurgenson, quizá debería contarles qué es o qué pretende ser una psicofonía. Pues como han visto en el documental, una psicofonía es un sonido, generalmente una voz, que se registra en una grabación y se cree que proviene de fuentes paranormales como espíritus o entidades del más allá. ¿Qué me dice la sensatez sobre la fiabilidad de estas grabaciones? A ver, en mi opinión, pues la que uno le quiera dar, dependiendo también de quién venga. Así que vamos directamente a conocer un poco más del autor de esta psicofonía que hemos escuchado, para tampoco entrar mucho a definir si es real o no es real, sinceramente. Pues bueno, Frideric Jurgenson fue un director de cine documental sueco, estudió canto en Milán y fue también cantante de ópera y pintor. También fue un arqueólogo y, curiosamente, realizó excavaciones en Pompeya y en el sótano de la Basílica de San Pedro. Pues bien, esta psicofonía la recogió, él tenía la costumbre de grabar sonidos para sus documentales y la casualidad hizo que el 12 de junio de 1959, en una casa a las afueras de Estocolmo, pues él se pusiera a grabar los sonidos de la naturaleza y recogió esta cinta. Entonces él, al escucharla la primera vez, se sorprendió y quizá pensó que, aunque él estaba solo, pues a lo mejor habría recogido algunas voces de alguien que pasaba por allí, muchachos jugando, etcétera, etcétera. Entonces él repitió el experimento. Al día siguiente comprobó que no había nadie, que estaba todo en absoluto silencio, y fue cuando descubrió esta presunta psicofonía. Este hecho cambió su vida, porque de hecho se convirtió en un experto y desde entonces recogió voces de fallecidos conocidos por él, pero también había otras muchas voces que venían de personas fallecidas totalmente desconocidas para él. ¿Qué pensaba él de estas grabaciones? Pues sinceramente él se murió y llegó a la conclusión de que eran voces de muertos tratando de comunicarse con él. ¿Qué serían? Pues la verdad que no lo podemos saber, pero esta es la historia de la primera psicofonía conocida que se grabó. Yo espero que no les haya dado mucho miedo, espero que les haya resultado un tema interesante. La verdad que es un tema apasionante una vez que te introduces en él. Desde mi parte, desde el escepticismo, perdón. Pero bueno, esto ya saben lo que les digo siempre, cada uno se toma las cosas e investiga como quiere. Yo, por mi trabajo de guionista en programas de misterio, he tenido la oportunidad de escuchar muchas psicofonías y muchas voces, en teoría, del más allá, y les he de confesar que yo no he entendido nada. No he tenido esa sensación, esa epifanía de escuchar a alguien que me hablara a través de los muertos. Así que nada, yo les invito, si se quieren sumergir un poquito en este mundo, a escuchar más, y si tienen suerte de escuchar algo claro y algo que entiendan, pues nada, yo les agradecería enormemente que lo compartieran con nosotros, con Enigmas de la Historia. Y nada, ya terminamos este tema y nos vamos un momentito a publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora. Bueno, pues voy a aprovechar que están ustedes viendo el programa para hacerme un poquito de autobombo. Este es mi nuevo libro, mi nuevo hijo de papel, mi segunda novela. Se llama El archivero de Valverit, historia de pecadores y castigos. Y es una colección de cuentos de terror narrados con muy mala leche, bastante ironía y bastantes pecadores y castigos, como dice en el título. Así que yo les recomiendo que me hagan ustedes rico y lo compren. ¿Y dónde lo pueden comprar? Pues muy fácil, lo tienen pues en la web de la editorial Esqueleto Negro, o en Amazon, o directamente me pueden escribir a mí por redes sociales y yo se lo dedico con mucho cariño. Ya les digo, El archivero de Valverit,
Son cuentos prácticamente traídos desde el infierno y, como les he dicho, con muchísima mala leche, pero deseando que les gusten, les entretengan y les dé un poquito de miedo. Bueno, pues ya estamos de vuelta y ya nos acompañan aquí en el plató Miriam Mellado, Antonio Checa. Muy bien. Bienvenidos todos. Antonio, que no te veíamos de hace mucho porque te has pegado un verano muy bueno. Circunstancias, querido Roberto, circunstancias. Que te hemos echado mucho de menos. Te hemos echado de menos. Y yo también. Hemos disfrutado estado mucho viendo vuestros programas. Eso sí, el pobre Daniel traumatizado porque le has descubierto sus orígenes neandertales. Sí. Los tenía muy a flor de piel, ¿eh? Ha sido muy cruel. Lo que nos pudimos reír ese Muy día. cruel, Es verdad, muy verdad. cruel. Bueno, ¿qué os parece la historia esta de Jürgenson, de la psicofonía y todo eso? ¿Qué pensáis en general de las psicofonías? A ver, me parece interesante Sí, que, sí. oye, este hombre se marca una investigación Sí, la verdad que interesante. luego dedicó y- toda su vida a ello al final. Sí, sí, o sea, a mí estas cosas pioneras en investigación y demás, oye, que luego estas cosas han hecho que se investigue mucho en tema de campo Sí. de la mente y demás, está muy bien. Lo que pasa que sí es verdad que yo el tema de las psicofonías me cuesta todavía un poco. Me cuesta todavía un poco porque para mí una psicofonía es un poco una pareidolia acústica, Sí. ¿no? Es para que la gente lo sepa, es reconocer patrones acústicos, ¿no? Sí. Entonces, Es interpretación al final. sí. Entonces, yo cuando algo es tan subjetivo, darlo como un hecho objetivo me cuesta un poco. Antonio, Pues yo, queridos espectadores, ya sabéis que yo soy un claro heredero, del materialismo histórico y dialéctico. Entonces, lo siento mucho, pero lo que opino de las psicofonías es que mi opinión es total y absolutamente negativa. No niego que haya gente que de buena fe crea en ellas, pero sencillamente creo honestamente que escuchan lo que quieren creer. Aquí en España, yo por ejemplo como historiador, me he encontrado con gente que me decían que habían hecho psicofonías en Brunete, donde se escuchaba la voz de Franco diciendo ¡Rendíos! Oye, venga, vale, de acuerdo. Este programa lo grabamos en Madrid. Yo invito a la gente a No que lo veo busque eso. las psicofonías del Palacio de Linares, sí. que las famosas psicofonías en las cuales presuntamente la marquesa de Linares decía el fantasma diciendo mamá, nunca me llamaron mamá. Y fue un auténtico en su época. No sé si tú eres muy más joven que yo, afortunadamente, Miguel, así que no lo recordarás. Yo sí me eso acuerdo, fue un boom. fue gordo. a finales de los 90, las psicofonías del Palacio de Linares, que la gente iba al Palacio de Linares agarrados a la verja a ver si veían el fantasma de Raimonda. Sí. A las 2-3 semanas se descubrió que todo había sido una monumental estafa por parte de una persona que estaba preparando un libro. Entonces, no dudo que haya gente que crea de buena fe en ellas, no lo dudo. De hecho, conozco algunas personas que van a sitios determinados a grabar psicofonía Sí, y sí, sí, totalmente emocionados a veces con lo que Sí, vuelven. toda la serie esta de Urbex que hay, Sí. que graban. Pero yo, honestamente, me vais a permitir que manifieste mi radical escepticismo. No, yo soy de los tuyos. Mira, me ha venido a la cabeza, a la memoria, la del Papa este, que no recuerdo cuál fue, que escuchaba, nada más estrenar el papado, escuchaba voces, deja el papado, deja el papado, deja el papado. Entonces acudió a su hombre de confianza y le dijo, pues seguramente sean las voces de los ángeles o de los espíritus para que dejes el papado. Y renunció al papado y le sucedió justamente este hombre, del que se sospechó que siempre que era la voz que había detrás de la pared diciéndole deja el papado. Pero a colación de la psicofonía, yo he tenido la experiencia, no voy a decir la suerte, la experiencia de escuchar muchas psicofonías cuando trabajaba de guionista en otro programa que era de misterio y tal, y yo nunca entendí nada, ni los subtítulos que me ponían, ni nada. No se trata de creer o no creer, al final es entender. Si entiendo una voz que está diciendo algo, pues lo puedo entender. Y con todo respeto por la broma, me viene también
a la memoria un monólogo de Ernesto Sevilla sobre las voces del más allá y tal, y también era Goyo Jiménez también, de que le daba vergüenza al más allá español, que si no tenían un logopeda para que Goyo Jiménez, ¿no? Para que les enseñara a hablar, que siempre decían cosas inconexas, y Ernesto Sevilla decía: ¿y por qué se quedan frases siempre como así y no se quedan frases más comunes como pásame la sal? O qué bien te queda eso, ¿sabes? Sí, Y sí. siempre se queda todo como muy trágico y todo eso. Yo no creo en las psicofonías, ojalá, y es lo que digo siempre, soy escéptico, pero estoy abierto a que me demuestren, a verlo y a creerlo. No lo creo porque nunca he escuchado una psicofonía clara. Seguramente la psicofonía más clara sea la que hemos escuchado hoy, que es en otra lengua, que parece que ser una voz femenina, pero también puede ser la brisa del aire golpeando las hojas, poniéndonos románticos. ¿Sabes qué pasa? Que es que cuando tú grabas, ¿no? Claro, Claro, si grabas con grabadoras antiguas de hace muchos sobre años, todo eso. va a grabar cualquier tipo de espectro de sonido que hasta a donde llegue, ¿no? Y si recurrimos a grabadoras de ahora, jope, ¿cómo sabemos que no están manipuladas, ¿no? Ahora Bueno, con luego todas las también, cosas que a ver, hacemos, ¿no? Internet, TikTok, YouTube, etcétera, perdón, están llenos de ovnis, con sus extraterrestres, están llenos de espíritus súper claros, Mm. que además te hacen la huella térmica esa, que sale como el muñequito ese hecho polvo, ¿sabes? Y que parece que hay alguien que se está moviendo, está lleno de psicofonías, pero también está lleno de farsantes. Claro, ese es el problema. Ese es el problema. ¿Qué pasa? Que eso da pasta, da visitas, da dinero, da pasta. Pues como decir que la Tierra es redonda, da pasta. Como decir que en la Antártida hay un muro y no puedes pasar porque se acaba el planeta ahí. Y yo qué sé, la de soplapolleces, con perdón, que se dicen, ¿sabes? Que bueno, es que tampoco puedo decir quien quiera creer en eso que crea. Hostia, no. A mí me gustaría que Elvis estuviera vivo, pero va a ser que no. O sea, no puedes creer todo porque salga en internet. O pensar que los gobiernos te engañan porque sí. Yo siempre digo una frase cuando hay una cosa de estas, y es la de busca el dinero. ¿Da dinero? Exacto. ¿Que la Tierra sea plana? No. Entonces, Para esta gente sí. bueno, a esta gente que lo dice sí, pero a los que se supone que te engañan no. Entonces, pues, ¿para qué te van a engañar? ¿Que les va a costar trabajo cambiar los libros de textos? Eso es pasta. Claro. O sea, Yo ahí que eso esto, no- fíjate, lo que dices no es había que tal problema. cual de uno escuchar. Si es que esto de las psicofonías es igual que los famosos mensajes en los discos puestos al revés. Sí, sí, sí. bueno, Para sí. los más Sí, jóvenes. sí, los discos heavies. Efectivamente, Sí. que eso de poner un disco al revés y que presuntamente se Sí, sí. escuchan mensajes satánicos y mensajes ocultos, hay gente que lo cree y hay gente que te pone discos en concreto, canciones en concreto. Strawberry Fields Forever de los Efe- Beatles, que se supone Es que verdad, dice es verdad. Paul está muerto, y cuando dice salsa de frambuesa, ¿no? Cranberry, o de cranberry, que era cereza o arándano, ¿no? Arándanos. Efectivamente. Cranberry sauce es lo que dice la canción, al revés, al derecho, y como la pongo. Pues nada, si quiere usted creer eso, o escucha usted eso, o cree usted eso, no tengo nada más que decirle, caballero. Pero Bueno. no me pida a mí que me lo crea. Pues no, vamos a ir a algo más posible, vamos a ir a la ciencia. Venga. Miriam, vamos con tu sección de un hongo letal que mató a 10 arqueólogos. Ten cuidado, si es que te lo estamos avisando, que no, si no te comen, te van a matar. Un hongo letal que mató a 10 arqueólogos en una antigua tumba, nueva esperanza de terapia contra el cáncer. Que, por cierto, todas estas cosas antiguamente se decían que eran maldiciones. Y la gente se va a quedar con maldición de la De tumba, la y, tumba no de con, y no Tutankamón, con lo bueno de la noticia, que es que puede que puede ser curar el cáncer. que tenga algún tipo de aplicación al cáncer, ¿no? Bueno, ponme un poquito este Pues descubrimiento, es contexto. un descubrimiento, pues una tumba en Israel, pues la han abierto, había un bichillo que si respiras sus esporas, pues que te mata un poquito tiempo. Ujú. Y bueno, pues claro, la gente ya lo ha achacado a maldiciones de tumbas, ¿no? Claro, es que sale Tutankamón cada 2x3, pobrecito, pero es verdad, cada 2x3 sale su leyenda, Nunca he ¿no? visto un faraón tan poco importante en la historia y tan renombrado luego después. Tan mediático, sí es verdad, ¿eh? Sí, sí. De hecho es que el pobre Tutankamón no llegó ni a los 20 años. Sí, un reinado corto. Lo más probable es que lo mataran. Sí, bueno. No fue nada, sencillamente la inmensa fortuna de que se encontró su tumba Sí. intacta
Porque y con eso su nombre no sé, ha pasado a ser lo más meritorio eterno. que hizo fue volver al politeísmo. Y ya. Tampoco... Y ya está. Tampoco y le dio que no tiempo fue a él, mucho. porque Que no fue él fue los porque que era le un chavalillo. rodeaban. Exacto. Claro. Así de simple. Tampoco le dio tiempo a mucho, era un hombre que estaba enfermo y sí, a ver, Tutankamón, lo grande de él es su tumba, ¿no? Sí, Su que descubrimiento, es una Howard maravilla, Carter, ¿no? La todas verdad estas que es cosas. una... Y luego todos los mitos, obviamente. Pero bueno, el descubrimiento arqueológico que es fantástico, fantásticamente expoliado también, por cierto, como siempre. Como siempre, Egipto ya sabemos que Sí, sí, que tiene poquitas cosas tienen ese suyas y problema. cuánto está repartido por ahí. Hay más Egipto en Inglaterra que en el propio Bueno, Egipto. hay más arqueología de todo el mundo en Inglaterra que, que en el propio que en lugar, sus ¿no? fuentes. Sí, es Bueno, verdad. y a ver, encontraron el bichito, el hongo, y ¿qué debate científico provoca esto? Cuando ya le quitamos toda, ¿no? el decorado de la maldición, Sí, la ¿no? parafernalia. Arqueólogos vuelven a morir por el mismo motivo, no aprendemos y demás, pues resulta que este bicho, por lo visto, si se consiguen aplicar, o sea, digamos que una de las funciones que hace, un poco resumido, es que va comiendo como las toxinas del cuerpo. Lo que pasa que se pasa y te mata, ¿no? Pero lo que los científicos quieren hacer es pues intentar coger, o sea, hacer que el bicho se coma las partes tóxicas, en este caso Sí, como cáncer, controlarlo. enfermedades, pero que no dañe los tejidos sanos. Entonces, qué interesante. si lo consiguen hacer, es un avance científico bastante curioso. Ojalá. Y tanto. ¿En dónde está la tumba? Está en Israel, Es una tumba en Israel, en Oriente Sí. Medio. ¿Y qué origen es? ¿Romano era? romano. Romano. Sí. Interesante, interesante. Interesante y asustante también. Las cosas Sí, como sí, son. donde esté, porque ese hongo se puede utilizar para todo. Sí. Pero de todas maneras, es normal, quiero decir, cuando tú abres un espacio que está sellado, una tumba o lo que Vosotros sea. ahora entraréis protegidos, ¿no? Sí. Es que ahí está también un poco el debate. ¿Qué pasa con las protecciones, ¿no? Claro. A ver, hasta donde yo tengo entendido, normalmente y con una buena normativa, tú cuando entras en un espacio cerrado como es una tumba o un templo, ¿no? Subterráneo o lo que sea, tú entras con tu equipo de respiración, Claro. tú entras con unas condiciones higiénico-sanitarias para ti y para tu equipo. Y para no contaminar también ese Claro, sitio. para no contaminar el sitio y que Y no morirte tú. no te mate, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se han seguido esas normas allí? Pues no lo sabemos. Pero sí que debería estar bastante más regularizado para que no pase, porque, jope, morir 10 personas de un mismo... Claro, y es que también mucho. volvemos a que todo el mundo entra en los sitios y puede descubrir algo, lo que hablamos de los arqueólogos aficionados Bueno. y De los aficionados son los sí, mejores. aficionados más que arqueólogos. Los vándalos. Los sí, Vándalos, saqueadores saqueadores. y piteros. Es decir, los que van con una... Sí. Queridos telespectadores, si veis a alguien con un detector de metales por el campo, sepáis que no es un buscador, no es un arqueólogo, es un pitero. Llamar a la Guardia Civil. Sí, y es Exacto. un expoliador. Bueno, seguimos con las tumbas que identifican la tumba de Tutmosis II, la primera de un faraón desde la de Tutankamón. Vale, esta noticia me llamó la atención, es un poquito más antigua, es de febrero, no es de ahora de agosto, pero me llama la atención primero por lo amarillista del título Sí, un poquito bastante. y segundo por la imagen de Tutmosis en general, que a mí me da un poco de pena. El pobrecillo, porque se quedó mucho en la sombra por su esposa Hatshepsut, que fue sí. faraón también. Y jope, como que es un personaje que fue faraón, claro, que quedó como muy a un lado con respecto a ella, ¿no? Pero el título amarillista es porque, a ver, si es verdad que en lo que se conoce como el nuevo, ¿no?, reino, si es verdad que no había una tumba así, ¿no?, desde Tutankamón, pero se han encontrado tumbas de faraones tumbas. así Es que desde entonces, ¿no? estaba leyendo el titular y estaba flipando, pero hay que meter a Tutankamón ahí como sea. Es que hay que meterlo en todas partes. Yo creo que hasta él mismo diría, pero ¿por qué no me dejáis en paz? Sí. O sea, ¿qué os he hecho? Es que está en todas partes este pobre hombre, ¿no? Es que vamos, y bueno, que Se ha para no encontrado la enrollarnos tumba. con Tutankamón otra vez, pero y que se ha encontrado así. Es que se ha encontrado la tumba, pero no se han encontrado los restos de Tutmosis, porque seguramente lo sacaron de allí y lo llevaron a otro sitio, ahí ya tienen que volver. Pero en tipo expolio.
No, o sea, bien, para protección, no sé si por condiciones climáticas o... Porque los saqueos ahí históricamente han tenido que ser brutales. En el Valle de los Reyes sí, hubo un hallazgo, que tú eso seguro que lo sabes mucho mejor que yo. Sencillamente cuando en un momento determinado, unos momentos de decadencia de Egipto, los propios sacerdotes, para intentar salvar las momias de los faraones, entraron en las tumbas de los faraones, sacaron un montón de faraones y las unificaron todas en una tumba donde creían que podían protegerlas. Y efectivamente las han podido proteger porque ahí es donde están las tumbas de bastantes faraones del Imperio Medio, si la memoria no me falla. ¿De acuerdo? O sea que a veces esto los egipcios los hacían para intentar salvaguardar antes de que llegaran los expoliadores y destrozaran todo. Se pensaban que era un descanso eterno, pero que no. O a lo mejor ya no expoliadores, sino condiciones climáticas que puedan estar afectando, ¿no? Que no esté muy bien controlado y digan, uy, esto se va a caer, se va a venir abajo, pues saco al faraón de turno de aquí y lo pongo al otro lado. Entonces ahora la segunda misión es encontrar dónde está el pobre Tutmosis de verdad. Claro. ¿No? ¿Y qué debate científico ha provocado este hallazgo? Precisamente el debate científico que ha generado es ese, el decir que no se ha encontrado una tumba desde 1922 que se encontró la de Tutankamón, es que eso que es no se ha una encontrado falacia. una tumba como la de bueno, mentira, mentira directamente. Claro, ese es el problema, que yo entiendo que la gente quiera ver un descubrimiento importante como encontrar la tumba de Tutmosis, que claro que lo es, pero lo estás vendiendo, o sea, a la vez que tú estás vendiendo eso, estás menospreciando el trabajo de muchísimos expertos que llevan en Egipto. Años. ¿En qué año se descubrió la de Tutankamón? 1922. 22. Me salía 28, no sé por qué. Porque fue cuando fui yo allí a verlo. En el 22. El trabajo ha avanzado muchísimo. Vamos, todo el trabajo, de hecho, posterior del Valle de los Reyes, que lo tiramos para decir que ha aparecido esto. Te iba a preguntar, aparte de la tumba de Cleopatra, ¿cuál es la tumba en Egipto que buscáis los arqueólogos como el descubrimiento de la historia? 2. Nefertiti y Alejandro Magno. Que coincidimos. Coincidimos en esas tres. O sea, son esas tres y que yo me trago todos los documentales que ponen en busca de la tumba de, en busca de la tumba de, en busca de la tumba... Pero no, ¿eh? Nefertiti, Cleopatra y Alejandro Magno. Son las tres incógnitas que... Parece que de Cleopatra estamos cerca. Ahí hay unos egiptólogos. Sí, hay unas investigaciones, sí, lo estuve leyendo el otro día. Unas investigaciones serias, de una egiptóloga sudamericana que está muy cerquita de encontrar Cleopatra y también la leyenda, ¿no? Si la encuentra, habría que traerlo en un programa especial, un poquito el tema de Cleopatra en general, que es un personaje increíble. Para mí es un personaje de mis favoritos de la historia, es un personaje fascinante para mí. Y lo glorioso que sería que lo descubriera una mujer cuando ella dijo que ningún hombre descubriría su tumba. Lo descubrió una mujer. Entonces, es gracioso. Es gracioso. Hombre, incluso yo que he dicho que soy un materialista, tengo que reconocer que ahí me quedaría diciendo, bueno, casualidades. Casualidades, pero bonitas, ¿no? O sea, poéticas, sería gracioso. No, pero sería muy poético, la verdad que sí. Bueno, y me traes el patrimonio que se pierde con el fuego, la piedra que parece que es incombustible y sufre bastante con los incendios. Claro, aquí traemos un tema de ayer, literalmente, ¿no? Los incendios que están asolando nuestro país, ¿no? Como todos los años. Este año yo creo que está siendo bastante nefasto. Este año ha sido bastante bestia, ¿no? En la noticia se habla de las médulas, que está en León, y es el ejemplo que pongo porque es patrimonio de la humanidad. Y bueno, aunque sí es verdad que es un asentamiento romano, y es verdad que era la mina de oro al aire libre más grande de Hispania, de España romana. Entonces es muy importante, es muy bien. Creo que esa parte no ha sido destruida del todo, pero sí es verdad que a raíz de esta noticia pues traigo el tema, ¿no? Introduzco un poco el tema del tema del fuego, ¿no? De cómo destruye el fuego, porque en la arqueología es un arma de doble filo, te da dos cosas el fuego. Por un lado te destruye los yacimientos y la piedra se quema, cambia su composición y se rompe, se deteriora mucho más rápido y se puede perder, pero a la vez el limpiar el pasto, ¿no? También puede hacer que surjan nuevos hallazgos.
Entonces, está claro que con lo que ha pasado nadie está contento, está claro, no se tiene que quemar el país para encontrar la arqueología. Este año, por este tema, hemos tenido un año de lluvias totalmente anormal. Sí. Totalmente anormal. De hecho, los que tenemos relación con el campo y nos salimos mucho al campo y vemos el campo, en primavera era espectacular porque estaba de un verde como jamás lo has visto. Sí, espectacular. Toledo parecía el País Vasco. Sí, Correcto. sí, la Mancha parecía parecía eso. Sí, bellísimo. era algo espectacular. Entonces, ¿qué pasa? Todos los que tenemos cierta cultura agraria y cierta tradición campesina, sabíamos perfectamente que en verano esto podía pasar. A mí incluso me ha sorprendido muchísimo que los fuegos se hayan concentrado en el noroeste. Podría haber habido fuegos en muchísimas otras zonas. Con lo cual, la responsabilidad hay que pedirla a quien tiene la administración del territorio en el noroeste. ¿De acuerdo? Luego has dicho tú que es que no prevenimos, etcétera, etcétera. Cuando vivíamos en comunidades agrarias muy pegadas al terreno, se preveía. Sí. Y teníamos lo que se llamaba palerías y penalidades, en las cuales los ayuntamientos convocaban: señores, todos los hombres del pueblo, mañana a las 8 de la mañana, a limpiar el monte, a limpiar los cauces de los ríos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los incendios se apagan en invierno, efectivamente. Entonces, yo aquí, honestamente, cuando hablamos de responsabilidades, digo, ¿quién tiene la primera obligación, que es que este incendio no se hubiera provocado? A ese es el que hay que pedir la responsabilidad. Sea del color que sea. Sin colores, que a mí los colores en este caso me la traen al pairo. Y quisiera, de todas formas, aquí, en este punto, con un toque de optimismo. Es decir, españoles, vuestro país está cambiando en dos aspectos. Por un lado, es más verde de lo que ha sido en los últimos 2 siglos, porque no tienen más que ver lo que ha aumentado la superficie de bosque, y al mismo tiempo es más árido de lo que ha sido en los 2 últimos siglos. España es una variante regional tal que lo que es verdad en unos territorios, en otro es mentira falsaria. Pero vamos, es lo que ha ocurrido. Yo honestamente lo veía venir. A mí me ha sorprendido de verdad que solo haya sido exactamente, es que solo ha habido como más en una zona muy particular. Bueno, y luego hay una cosa que yo llevo escuchando tiempo y que la gente o vosotros me corrija si me equivoco, porque se dice que ahora la gente no puede ir al campo a quitar las ramas, a quitar las cosas, tal, porque te multan. Yo estuve escuchando a un guardia civil y me dijo que tú vas y quitas ramas secas, tal, y no te multan. Si te ven, te multan, si cortas una rama de un árbol, si te llevas tal. Pero, según yo tengo entendido, a lo mejor estoy equivocado, si tú haces un pequeño cursillo que dan en los ayuntamientos, y a lo mejor estoy equivocado, porque lo he leído en algún lado, sí te dan como un carnet, una pequeña licencia para ir a retirar las cosas del campo, porque antes en los pueblos ya sabes que lo hacía la gente, que iba la gente y lo limpiaban y tal. El problema es que los campos están muy sucios de ramas secas, etcétera, etcétera, y todo eso hace que prenda mucho más fácil. Si no hay cortafuegos, si no porquería de la propia naturaleza, es más fácil que prenda. Entonces, según estuve yo leyendo, tú vas al ayuntamiento y te expiden ese permiso, con lo cual te dan como 4 lecciones de lo que debes hacer o no. Esto no es ir a coger setas, sino de lo que debes o no debes hacer y ya puedes ir. No estoy seguro, ¿sabes? Porque lo leí muy a bola pluma, entonces no estoy seguro si no es cierto que me corrija alguien, no estoy seguro, pero si no se hace, se debería de hacer, porque ya que no se quieren gastar dinero y la gente sí tenemos conciencia cívica, sí se debería permitir que haya una manera de que nosotros podamos cuidar nuestros campos, los campos de donde vivimos, de donde vamos en verano, los campos que amamos, porque nosotros sí los amamos, para nosotros sí significan algo. Yo entiendo que para un señor en un despacho que no ha ido jamás, no signifique nada. Lo puedo llegar hasta entender. Bueno, no, qué cojones, no, perdón, no lo puedo entender. Pero que nos dejen a nosotros cuidar nuestros campos, limpiar nuestras playas. Si no lo quieren hacer ellos, porque no lo quieren hacer, porque cuesta dinero que prefieren dedicar a otras cosas, que nos dejen a nosotros. Y si hay que ir a sacarse un carnecito, pues vamos, no hay problema. Que claro que ya se encargarán de cobrarte. Pero que nos lo permitan. No se trata de atentar a la naturaleza es de todos. No es de los ecologistas, no es de los ayuntamientos, no es de las diputaciones ni de las comunidades. La naturaleza es de todos.
Es nuestro disfrute, es nuestra vida, es nuestro futuro. Claro, es irónico ver cómo, como comentáis, ¿no? En España, si tú vas al campo a limpiarlo o a quitar ramas, te multan. Pero si te llevas una chaviquinga o una cerámica romana, no pasa nada. Depende, Miriam, depende. La mayoría de las veces no pasa nada. Vamos Entonces, a ver, claro, no pasa nada la mayoría de las veces, es cierto. Si nos vamos a la realidad fáctica, es cierto. Ahora bien, como te pare la Guardia Civil y te vea, hombre, caballero, ¿qué hace usted con este vaso campaniforme? claro. La cosa ya cambia. ¿De acuerdo? En Y fin. el tema de, por ejemplo, de lo que estás comentando, lo que hay que decir a todo el mundo es que yo es que siempre le digo a todo el mundo lo mismo. Señores, estamos actualmente en un estado autonómico. Entonces, lo que es verdad para un territorio, para otro territorio no lo es. No lo es. Con lo cual, yo ahí sencillamente, querido telespectador, como sabemos que aquí nos ven en varias regiones, porque nos reconocen en varias regiones. Sí. Bueno, eso te ha Bueno, pasado. tú eres muy famoso, Eres Antonio. famoso, Hombre, Antonio. yo ya no puedo ir por Valencia. Tienes Me club para de la fan. gente y tal igual. Pero lo que es verdad para Valencia no es verdad para Castilla-La Sí, Mancha. no. En Castilla-La Mancha te puedo decir que no se te ocurra hacer las antiguas palerias. Eso lo No, tenemos no, prohibido. no. Lo tenemos Es que prohibido. ese es el problema. Lo tenemos prohibido hacer la quema del antiguo rastrojo. Sí, Tenemos prohibidas muchas cosas y de hecho tú hablas con agricultores en activo y me lo dicen. Es que a veces salgo al campo con la sensación de que soy un criminal o que voy a cometer un delito. totalmente. Chicos, nos quedamos sin tiempo, nos queda una y te la guardo para otro día, que es que me ha gustado. Me ha Sabes que gustado. tiene Tiene chicha, miga. sí. Pues chicos, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias. Miriam Mellado, Nada. Antonio Checa, un placer como A ti. siempre teneros Igualmente. aquí Muchas y nos gracias. vemos muy prontito. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, y para despedir el programa de hoy, nos visita una persona a la que tengo muchísima admiración, la verdad, y vamos a hablar de un tema que hay gente que le puede resultar espinoso, pero es mi personaje histórico favorito, y ahora descubriremos quién es. Bienvenido, Julián Mellado, bienvenido aquí a Enigmas Muchas de la gracias. Historia, ya sabes que estás en tu casa. Muchas gracias por la invitación. Nada, un placer, un placer. Y vamos a hablar nada más y nada menos que de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, para la Iglesia. Pero antes de nada, tú eres teólogo, pero te declaras teólogo escéptico. Sí, Y eso me lo tienes que explicar. es extraño, sí. Sí. Bueno, teólogo, la teología es una disciplina Sí. de estudio Ujú. que no es científica, es importante, está más cerca de la filosofía, por decirlo de alguna Sí. forma. Entonces yo he estudiado eso, he dedicado gran parte de mi vida a estudiar la teología. Y luego la palabra escéptico, es decir, que no creen en algo, Ujú. están usando mal la palabra. Los antiguos griegos, la palabra septis significa aquel que cuestiona, aquel que investiga a partir de la duda para llegar a unas conclusiones provisionales, siempre corregibles. Y entonces yo he estudiado la teología y me han surgido dudas. Y a partir de esas dudas he seguido investigando para llegar no a un conocimiento, digamos, pero sí, digamos, a algunas conclusiones que yo hablo que son mis preferencias argumentadas, ¿no? Pero no puedo decir que es la verdad. Yo me siento muy identificado contigo, porque si hay un tema o un personaje sobre el que yo he leído, he estudiado y me he informado es Jesús de Nazaret. Como he dicho antes, es mi personaje histórico favorito. Sí, yo también. O sea, me parece apasionante porque para mí es el personaje histórico más importante de toda la historia. Sí, Para mí, porque es el único ser humano que ha cambiado la historia sí. de una civilización. Entonces, creo que se le reconoce siempre más del modo piadoso, del modo religioso, que realmente del histórico. Pero bueno, vamos a ponernos a ello. Yo me he hecho una serie de preguntas, no sé si, como este tema me apasiona tanto, llegaré a hacértelas todas, pero bueno, vamos a empezar por qué entiendes tú por Jesús histórico y cuáles son sus diferencias con el Jesús de la fe. Vale. Bueno, el Jesús de la fe lo conocemos todos, es aquel que tiene que ver con la espiritualidad y parte sobre todo de los evangelios, de lo que después dijeron los concilios, los credos, las confesiones de fe, la vida de las iglesias.
y digamos todo se coge como una auténtica verdad que no se cuestiona porque estamos hablando de fe. Eso es. Ahora bien, el Jesús histórico que se empieza a investigar, sobre todo a partir del siglo XVIII, coge fuerza en el XIX y luego ya más fuerte en el XX, es el intento a partir de, digamos, utilizando métodos de la historiografía, intentar acercarnos al hombre que realmente caminó, vivió en el primer siglo, pero a través de unos métodos que no tienen que ver con la fe. O sea, entonces hay que hacer muy clara esa diferencia. Claro. Estamos hablando de algo que no tiene que ver con la espiritualidad, sino que eso es respetable, nadie se mete con ello, pero sí tratar de acercarnos a esta persona que comparto contigo, para mí es la más importante de la historia, y que podemos encontrar más o menos con mucha probabilidad para poder decir, pues Jesús hizo esto o se movió así. Claro, yo sé que a la gente esto en casa le puede chocar, pero claro, lo que tenemos sobre Jesús es muy poco. De hecho, se ha cuestionado durante mucho tiempo incluso su existencia. Sí. Yo por la parte que me toca, para poder explicar la historia, me es mucho más sencillo el reconocer que existió, sí, que el que no existió. Que no existiera complica mucho a los historiadores a la hora de explicar el movimiento y la importancia. Para mí, por los estudios que yo he hecho, está totalmente descartado que no existiera, obviamente, claro. Pero que tenemos muy pocas pruebas y muy pocos testimonios. De hecho, de los testimonios que hay, ¿cuáles te resultan a ti más fiables? ¿Los evangélicos o los históricos, digamos? Vale, es interesante. Primero tenemos que saber lo que son los evangelios. Los evangelios no son biografías como las entendemos hoy. Entonces, para hacer una comparación... Sí, están hechas desde y por para la fe, o sea... Exactamente. Pero para hacernos un poquito una idea de qué son los evangelios, la diferencia que hay entre una fotografía y un retrato pintado, o un cuadro. La fotografía recoge la realidad como es, y el cuadro, pues basándose en la realidad, pues tiene su retoque, que es la luz, que es este símbolo, que es esta cosita, o sea, no es algo exacto, claro, porque lo que trata es de transmitir un mensaje. Entonces, en un principio, tenemos que buscar cuáles son las fuentes más fiables y obviamente tienen que ser las fuentes más antiguas. Y estas se encuentran en los evangelios. No significa que todos los evangelios, como están escritos, sean, digamos, totalmente fiables históricos. Sí, porque de hecho hay errores geográficos incluso. Errores geográficos, contradicciones. No coinciden. Exacto. Pero curiosamente hay algunos detalles en los evangelios que nos apunta al menos a una alta probabilidad de la existencia de Jesús de Nazaret. Yo creo que coinciden en lo esencial. Sí, pero te quiero mostrar un ejemplo. En el Evangelio según, no de Marcos, sino según Marcos, que esto es muy importante. Sí, mucho. El Evangelio según Marcos, cuando ya está al final de la historia y él va llevando el travesaño para la crucifixión, dicen que un tal Simón de Cirene, que pasaba por ahí, le obligaron a cargar con el travesaño. Lo importante es el detalle que dice Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo. Claro, si Marcos está escribiendo una comunidad y está diciendo el padre de Alejandro y Rufo, es que todo el mundo conoce a Alejandro y Rufo. Sí. Además que Marcos es el primer evangelio. O sea, imagínate ese texto con alguien mítico. ¿Sabéis? El padre de Alejandro y Rufo estuvo presente en la crucifixión de alguien que no existió. Claro, es imposible. Es que no tiene sentido. Entonces lo que vemos es que efectivamente es un indicio que de hecho los otros evangelios que se escriben mucho después, Alejandro y Rufo desaparecen, no se menciona, ya está muy alejado en el tiempo. Entonces esa primera comunidad que recibe ese texto, saben de quién están hablando. O sea, nuestro Padre estuvo en la crucifixión de Jesús de Nazaret. Para mí eso es un indicio importante, muy importante, de decir es un personaje histórico. Sí, de realidad. De realidad. Luego otra cosa es que los textos están teologizados. Claro.
Y ahí ya entra la parte que el historiador o que trabajamos con la historiografía hay que dejarlo aparte. Si decimos, por ejemplo, Jesús murió por nuestros pecados, Jesús murió se puede investigar. Sí, pero por nuestros pecados es fe. Es fe. Claro, y es muy súper importante lo que has dicho de según Marcos, porque la creencia histórica es que no escribieron ellos esos evangelios, sino seguidores de la doctrina de ellos. Exacto. Y bastante posterior a la muerte de Jesús. El primero eran 40 años seguramente. Bueno, entre el 60, o sea, Jesús se muere en el 33 más o menos. El primer evangelio, el de Marcos, se escribe en el 65-70. Claro. Lucas y Mateo en los años 80. Y el último, el de según Juan, que también es un evangelio que tiene cosas muy misteriosas, se escribe hacia el 90 o final de los 90, ¿no? Claro, ya hablamos de un tiempo de más tradición que realidad, quizá. Hay varias tradiciones orales, sobre todo, al principio, y entonces Marcos, que es el que escribe el primer evangelio y es el que crea el género, pues toma de diferentes fuentes. Sí, ¿no? Porque de hecho es que no coinciden en el árbol genealógico. Sí, entre Mateo y Lucas sí, no coinciden. Algunos le dan, no existe la virginidad de María, no sé, se me ocurre, por lo que siempre, lo de llamarle Jesús de Nazaret, cuando luego unos dicen que nació en Belén, pero le llaman Jesús de Nazaret, por eso siempre se ha dicho que a lo mejor eso fue como una decoración por la fe, para poner que sí era el Mesías que se había nacido en Belén, pero que seguramente habría nacido en Nazaret. Eso no hay forma de saberlo realmente. No hay forma. Y la prueba de que esta parte que se llama los evangelios de la infancia no son históricos es que cuando tú preguntas después de nacer Jesús, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue? La familia, ¿a dónde fueron? Claro. Si eres a Mateo, se fueron a Egipto, huyendo de Herodes. Pero si eres Lucas, volvieron a Nazaret. Sí. ¿Dónde fueron? Claro. Ahora, esto tiene una explicación. Claro, con esta mentalidad racionalista del siglo XXI, para nosotros es una contradicción terrorífica, ¿no? Esto ya no vale para nada. ¿No? Si nos ponemos en la mentalidad del siglo I, de cómo escribían las biografías, que eran biografías sobre todo para elevar, para adorar, entonces lo que nos están contando es un propósito, una idea espiritual, un mensaje. Y el mensaje que tiene Mateo es diferente porque quiere hacer ver que Jesús es el rey de los judíos prometidos. Y en cambio, en Lucas ya tiene otro mensaje, otro énfasis. Por eso es el evangelio según Mateo, según Lucas, porque ellos escogían digamos, el material y de alguna manera lo acoplaban para dar un mensaje. Y entonces, en aquella época no todo tenía que ser histórico. Eso es una cosa nuestra del siglo XXI. Sí, es más posterior. ¿Entiendes? ¿Y cómo analizas las fuentes? Bueno, las fuentes es muy interesante porque se sabe que hay diferentes capas. Por ejemplo, el Evangelio según Juan, Raymond Brown, que fue uno de los grandes expertos, quizás el más grande experto en el estudio de este Evangelio, descubrió que había 3 capas de redacción. Y a través de ciertos lenguajes, signo lingüístico, en fin. La primera capa es muy, muy antigua. Michel Benoit, que es otro de los grandes expertos de este, le dice que puede partir de un testigo ocular. Luego hay una segunda capa donde se va añadiendo discursos, mensajes, teología, ¿vale? Y luego hay una tercera capa que es la redacción final. De hecho, nadie se ha dado cuenta que el Evangelio según Juan tiene 2 finales, ¿no? Hay una y luego hacen otra, porque... Y entonces hay que buscar cuál es primeramente la capa más antigua que podemos encontrar. Por ejemplo, en Mateo y Lucas parece ser que se basaron en una fuente misteriosa que se llama la fuente Q, documento Q, y era una serie de dichos de Jesús que se repiten en los 2 evangelios. Y están escritos de tal manera que está como copiado de un documento. El documento no se ha encontrado, pero es como una copia de unos manuscritos.
Y eso es muy antiguo, se habla de los años 50 más o menos. Está muy cerca. Muy cerca. Y Michel Benoit data la primera capa del Evangelio según Juan del año 40, aunque no todos los eruditos están del todo de acuerdo. Pero es decir, que hay que hacer como un trabajo de arqueología. Sí, prácticamente. Ir quitando capas para buscar al Jesús histórico, o sea, no para desmerecer la fe. No, en absoluto. Sino para buscar al Jesús histórico. Luego tenemos otra manera de investigar las fuentes, y es cuáles son aquellos textos, aquellos dichos de Jesús, que es lo que se llama la lectura difícil. Es decir, cosas que aparecen de Jesús que la Iglesia después no ha seguido y que puede cambiar la imagen del Jesús que tenemos en la cabeza. En fin, son textos inquietantes, que solamente tienen la explicación de que vienen de una fuente muy antigua y la introdujeron. Aunque luego no siguieron con este. Sí, con porque bueno, evangelios canónicos hay 4, pero evangelios hay muchos. Sí, lo que pasa es que los evangelios que conocemos son a partir del siglo II, claro, y los gnósticos a partir del siglo IV. Claro, que son muy posteriores, están muy lejos. Posteriores. Entonces, bueno, hay evangelio de Judas, de María Magdalena. Exacto. Hay evangelios hasta del Señor que sirvió la última cena, prácticamente. Exactamente. Entonces, ¿cómo fiarte de esos textos? La lectura difícil, esa que yo te digo, muestra que eso es muy antiguo. Y luego está el estudio filológico. La cantidad de semitismos que aparece, Jesús hablaba el arameo galilaico, y entonces se ve que retraduciéndolo desde el griego, pues hay textos que parecen que efectivamente es por lo menos de ese territorio, de esa época, y entonces eso es otra manera de rastrear las fuentes. Otra forma también es la arqueología. O sea, la arqueología nos ha aportado algunos datos que acompañan para verificar que el escenario de los evangelios es fiable. Te voy a poner un ejemplo. En el Evangelio según Juan, literalmente la capa más antigua, dice que había una piscina, un estanque que se llama el estanque de Betesda, al lado de la puerta de las ovejas. Bueno, la puerta de las ovejas se sabe dónde estaba, y en el año 1961 los arqueólogos israelíes descubrieron la piscina de Betesda, ¿no? Es un dato topográfico. Es una prueba. Claro, porque es una evidencia. Es que Jerusalén quedó destruida. Sí, es que ¿entiendes? La gente, cuando yo les veo hacer los recorridos que hacen ahora, sí, bueno, la ciudad está 8 o 10 metros por encima de la antigua. Eso es. Esas calles no las recorrió Jesús de Nazaret. Yo entiendo la fe. Hay algunos. Sí, entiendo la fe, bueno, igual que la iglesia de la Natividad, el Calvario, todo. Yo entiendo, pero seguramente nada estuvo ahí. Otro ejemplo muy importante, se descubrió en Cesarea de Filipos, en la costa, se descubrió una estela donde aparecía Poncio Pilatos, prefecto de Judea. Bueno, es un personaje tremendamente importante en la historia de Jesús. Otro ejemplo es que hace unos años se descubrió el sarcófago de Caifás, ¿no? Haciendo unos trabajos, creo que era para hacer unos aparcamientos, no sé qué. Y es que aparece Caifás, ¿no? Ahí, ¿no? Algunos presentan alguna duda si es el Caifás que estuvo con Jesús, ¿vale? Otro ejemplo es la única prueba de una crucifixión, que es, digamos, un tobillo con un clavo que se había retorcido y no pudieron sacarlo, entonces le sacaron de la cruz entero, y los pusieron en un osario. Entonces los osarios solamente se utilizó hasta el año 70. Y entonces cuando descubrieron ese osario con los huesos y contaron ese tobillo, ese pie con el clavo, ya se sabe de qué dimensión eran los clavos. Claro. Y es contemporáneo de Jesús, o al menos de los apóstoles. Muy poquito después. Muy poquito después. Entonces son pequeñitos detalles que te van mostrando que... Sí, que si separas el trigo de la paja, si separas la fe de la historia, tienes argumentos históricos. Hay un argumento, hay una base, hay un escenario que es creíble, ¿no? ¿Y cómo ves tú la relación de Jesús con el judaísmo de la época? ¿Era tan rompedor, tan novedoso, o era un rabino más de los muchos que había en la Galilea de ese tiempo? Jesús fue especial, era muy judío. En eso se rastrea con mucha facilidad, era un judío, guardaba el sábado, iba a la sinagoga,
fin, era un judío. Pero él empezó a romper con la casuística de los rabinos. Y una de las cosas que sí aparece en las fuentes, que al parecer fue un hombre tremendamente compasivo, o sea, muy cercano a la gente que sufre. Y entonces él se acerca a la gente que de alguna forma no es religiosamente pura, que son bastante apartado, marginado, y él se acerca a esa gente. Y ahí es donde está la forma diferente que tiene Jesús de vivir su fe judía, y que al final le puso en conflicto con diferentes, con los herodianos, con los fariseos, ¿no? Pero con los fariseos se pelea mucho con ellos porque tienen creencias comunes. Claro. ¿Vale? Y entonces sí, Jesús fue diferente, sobre todo su manera de encarnar lo que él creía, ¿no? Y cómo se acerca a la gente que sufre, en lugar de la mujer, por ejemplo, ¿no? Él tiene frases que son asombrosas, ¿no? Cuando habla a una mujer la llama hija de Abraham. Se solía hablar de los hijos de Abraham. Sí, y de hecho, además, siempre se ha creído que la mujer tuvo un papel importante en su ministerio. Totalmente. Se dejó tocar por las mujeres, se dejó tocar por una prostituta, según las fuentes, en fin, tenía fama. O sea, este es un borracho, este es un pecador, este se junta con lo peor, ¿no? Tocaba leprosos, que no se podía tocar, te volvías impuro. Sí, eso es. Y entonces todas estas cosas son detalles que hacía de Jesús. Es muy diferente a todo lo que se movía por aquella época. Bueno, ¿y qué opinión tienes sobre la historicidad de la resurrección de Jesús? Bueno, aquí tenemos un problema, y es que, por ejemplo, el caso de la crucifixión, aparte de los evangelios, dan un esquema más o menos, ¿no? Aunque no coinciden, pero más o menos. Fue vista por todo el mundo, claro. Y los textos de Tácito, Suetonio, también Flavio Josefo habla de su muerte, está claro que Jesús lo crucificaron, ¿de acuerdo? Pero la resurrección es algo que solo ocurre en la intimidad, en petit comité. Entonces tenemos un problema con la resurrección, y es que los textos son tremendamente contradictorios. Y entonces establecer un hecho histórico, de decir, esto ocurrió exactamente así, es muy difícil. Hablamos de historia. Desde la fe, normalmente el creyente lo que hace es que lee los evangelios de forma individual. Pero una vez que los pones unos al lado de otros, te das cuenta que hay cosas que... Te voy a poner un ejemplo. Según Marcos, Jesús, no hay resurrección, porque el final de Marcos acaba en el versículo 8. O sea, solamente lo que hay es una tumba vacía. Y hay un hombre vestido de blanco que dice, ir a buscarlo a Galilea. Y dice que las mujeres no dicen nada, por miedo. Ya vamos a Mateo. Y Mateo nos dice que Jesús aparece en Galilea. Van a un monte, dice, algunos creen y otros dudan. La duda está presente, constantemente. Pero ahora llegas a Lucas. Y Jesús se presenta en Jerusalén y les dice, no salgáis de Jerusalén. Bueno, ¿en qué quedamos? Vamos a... ¿Dónde fue la primera aparición? ¿En Jerusalén o fue en Galilea? Claro. Y alguien me dijo en una ocasión, bueno, Jesús en su condición divina pues ya está en dos sitios a la vez. Sí, la fe sostiene todo. Sí, pero, pero los apóstoles no. Claro. Los discípulos no pueden estar en dos sitios a la vez. Claro. Entonces, claro, ahí tenemos la dificultad de decir, bueno, esto fue lo que ocurrió. Entonces, históricamente, podemos decir que Jesús muere crucificado y un tiempo después sus seguidores empiezan a proclamar que Él está vivo otra vez. La resurrección. Eso es lo que se podría decir, porque aparte es de lo único que hay pruebas. Pero más no se puede decir, porque ¿qué fue? ¿Fue algo mental? ¿Fue algo? No lo sabemos. Bueno, claro, es que luego yo he escuchado muchas veces teorías absurdas al final, de que no dejó textos escritos porque no sabía leer y escribir. Cosa que es muy imposible. En aquella época, los niños ¿a qué edad empezaban a leer la Torá? ¿A los 8 años empezaban? Sí, bueno, y tenía que pasar el Mavitzak a los 12 años. Claro. Y hay un detalle en el Evangelio según Juan, en el cual cuando él se enfrenta, es un texto difícil, un texto que la Iglesia tuvo muchos problemas, es cuando le presentan a una mujer adúltera y la van a apedrear, él está escribiendo en el suelo.
Y entonces es cuando él dice, bueno, que en este libro de pecado tire la primera piedra. Y luego le dice a la mujer, ¿alguien te ha condenado? Claro. No, dice, yo tampoco. ¿Por qué es complicado ese texto? De hecho, en Sí. muchos manuscritos no está. ¿Por qué es complicado? Porque la Iglesia empezó a desarrollar todo un sistema penitencial, Sí, donde había que pagar por el pecado. Y Jesús le dice, nadie te condena, yo tampoco. claro. Y entonces, claro, que a mí personalmente es un texto que me fascina, porque ahí veo la grandeza de este hombre, ¿no? Que no la condena, luego le dice, bueno, vete y no peques más, Sí, pero esos textos que son difíciles, que ponen en compromiso a los cristianos de después, sí, y que rompe un poco con el judaísmo también, ¿no? Porque los otros les dicen, oye, la ley de Moisés nos manda a apedrearla. claro. ¿no? Y entonces cuando él rompe con esos textos que son inconvenientes, Sí, tiene una gran posibilidad de pertenecer a una fuente original, una fuente primera. de hecho es que seguramente hablaría y escribiría en arameo, por supuesto, seguramente hablaría griego koiné, perdón, que es Sí, el griego koiné. el idioma comercial de la época, y seguramente hasta incluso cuando habló con Poncio Pudo pudo haber sido en latín. Y tiene una explicación, porque aunque él no era un hombre de letras, pero tiene una explicación. Ujú. Si él era de Nazaret, muy cerca de Nazaret, a pocos kilómetros está Séforis. Sí, Séforis, la capital de Galilea. Galilea, esa parte de Séforis es donde pasaban las caravanas. claro, toda la ruta comercial. Toda la ruta comercial pasaba por ahí. Ujú. Entonces Jesús desde niño tuvo que tener mucha facilidad de contactos con gente de otro Y lugar. su padre era comerciante. Bueno, yo sé que la leyenda, iba a decir, la tradición nos dice que era carpintero, pero la traducción real no es carpintero, era tecnón, ¿no? Tectón. Tectón, que no, es más jefe de obra Sí. que carpintero. Y básicamente Entonces, es el que trabaja con las manos. claro, Ese- entonces su padre igual debería también hablar esas lenguas para comprar, para comerciar, Exactamente. digamos, lo que necesitaba para sus obras. Pues bueno, claro, eso es ya más el Jesús histórico El Jesús histórico. que el de la fe, claro. Realmente yo Y creo el de que... la no fe. Que, bueno. que el de los contrarios, que claro, te lo ponen pues como un rabino cualquiera de la época, con el mismo mensaje que todos, ignorante, etcétera, etcétera. Sí. Siempre hay como una polarización, ¿no? Sí, hombre, una figura tan relevante, si no hay polarización. Claro. Hay miedo también a investigar, hay Sí. miedo a descubrir cosas. Hay palabras a veces de Jesús que son muy inquietantes. A que te atrape al final el personaje. Pero, por ejemplo, cuando Jesús entra en conflicto con la autoridad romana. Ujú. Bueno, si era un mero santón, bonachón, que bendecía a los niños, ¿por qué le va a inquietar a Poncio Claro. Pilato? Bueno, Jesús también aparece como un profeta apocalíptico. Ujú. Él anuncia que el reino viene ya. Viene ya. Y además dice, ya, en cuanto caiga el templo, Sí. enseguida ya es el Sí, fin. en esta generación, de Exacto. hecho. Claro, Sí, esto no claro. se cumplió. Ujú. Entonces, pero cuando tú lees esto, ha dado mil vueltas desde la fe para tratar de salvar ese escollo, Sí, pero en cambio sí se considera que él tiene actitudes de un profeta apocalíptico, solamente que los otros profetas eran gente como muy violenta, Sí. estaban ya deseando que Dios fulminara a todo el mundo, sí, no era un mensaje desde el amor, pero Jesús sí. claro. A Jesús le preocupa, entonces invita a cambiar la forma de vivir y se acerca a los que están oprimidos porque el reino viene ya. ¿no? Claro. Entonces yo creo que lo que hace la búsqueda del Jesús histórico para el creyente, yo creo que le ayuda a comprender que dentro de toda su fe hay un sustrato Sí, no tiene que estar histérico. reñido. No tiene por qué estar reñido. Hay algunas cosas que le pueden inquietar, Ujú. hay cosas que le puede Sí. molestar, es normal. Ujú. O sea, decir que no tenemos evidencias históricas de la resurrección molesta, ¿no? Pero eso ellos lo suplen con la fe, Sí. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, al final es lo maravilloso de la fe. Claro, y es que no, yo no le veo nada malo a eso. No, en absoluto. Pero claro, hablamos de historia, no tenemos que ceñir Claro, sí, sí, no. a una Son serie temas de diferentes. métodos, ¿no? Y decir, bueno, históricamente, al menos que sepas que este Jesús de Nazaret existió Claro. y que fue un hombre excepcional. Por lo menos eso Por lo menos eso lo tenemos claro. lo tenemos claro. Julián, nos quedamos sin tiempo.
Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí, por explicarlo tan bien y tan fácil de entender como lo haces. Muchísimas gracias, Julián Mellado. Muchísimas gracias. Y a ustedes, nada, muchísimas gracias por estar aquí otro día más con nosotros. Esperamos que les haya gustado mucho el programa. Y nada, nos vemos muy prontito con más enigmas de la historia. Muchas gracias.